Mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo estudio bíblico. Es para mí un honor y una bendición el poder estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes este estudio. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor como es debido. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres quien nos permite, Señor Dios, reunirnos, Padre Santo, en torno a tu palabra, amado Rey, para podernos alimentar de ella, Señor Dios, para poder crecer en ella, Señor Dios. Te pedimos que tú, Señor Padre, nos des la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Padre de la gloria, Señor, para entender y comprender todo lo que tú tienes para decirnos a través de cada línea, Señor Dios, que podemos leer en tu santa y preciosa palabra, amado Rey. Gracias, Señor Dios, te doy por el privilegio tan grande que me das, Padre Santo, de poder compartir de lo que tú, Señor Dios, me has dado, amado Rey, Señor Dios. Te pido, Señor, que tú obres, Señor Dios, en la vida de cada uno de los que escuchan, Señor Dios, de los que ven este estudio, Padre bendito, en este momento, y de los que después lo van a ver, Señor Dios. Que tú seas obrando, Señor Dios, que seas tú tocando vidas, corazones, Señor Dios, cambiando, Señor Dios, restaurando, haciendo lo que tú quieras hacer, Señor Dios, por medio de este estudio, amado Rey de la Gloria. Te bendigo y te doy infinitas gracias a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, yo tengo el gran privilegio de compartir este estudio bíblico, el cual vamos a hablar hoy sobre el capítulo 12. En este capítulo, como ustedes pueden observar en sus Biblias, si la tienen a la mano, podemos ver que este capítulo 12 se divide en tres partes, las cuales son, entre los versículos 1 al 5, encontramos un título que dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En la segunda parte está entre los versículos 6 al 19, que lleva por título Pedro es liberado de la cárcel. Y por último, entre los versículos 20 al 25, encontramos muerte de Herodes. Amén. Bueno, entonces ya entrando en materia, vemos que en el versículo 1 se menciona a Herodes. Este Herodes también, como podemos ver, quería acabar con los cristianos. Y pues con el único fin de él, no lo hacía por convicción ni por nada, sino única y exclusivamente con el fin de agradar a los romanos, quienes lo habían puesto en este lugar para que gobernara una parte de Palestina, incluyendo los territorios de Galilea, Perea, Judea y Samaria, y a sabiendas de que él tenía descendencia judía. Este Herodes también era conocido como Agripa I. Él era hijo de Aristóbulo, quien murió por mandato de su mismo padre, por temor de que le fueran a quitar el reinado. Fue nieto de Herodes el Grande, o sea, el papá de Aristóbulo, quien era el rey en los tiempos de cuando nació Jesús y quiso matarlo, que esto lo encontramos en Mateo 2, del 1 al 16. Era sobrino de Herodes Antipas, quien estuvo presente en el juicio de Jesús, que este juicio lo encontramos en Lucas 23, del 7 al 12. Y su hermana fue la muy conocida Herodías, quienes todos sabemos que fue la que estuvo detrás de Juan el Bautista buscando su muerte hasta que por fin lo consiguió. Y esta historia la encontramos en Marcos 6, del 17 al 28. Amén. En el versículo 2 vemos que Herodes mata a Jacobo. Este nombre proviene del hebreo Jacob, quien era hermano de Juan. Y este Juan también proviene del hebreo, que significa Yohanan. Estos dos hermanos también aparecen en Marcos 10, 35 al 37. Pues estos son unos versículos bastante conocidos y les leo
lo que dice textualmente Marcos 10, 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concedednos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A lo cual Jesús le respondió, como leemos en los siguientes versículos, en el 38. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Versículo 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Aquí vemos cómo se cumplían estas palabras en la vida de Jacobo, quien era otro mártir más que moría por predicar la palabra de Dios. Aquí cuando encontramos en este versículo que dice que fue muerto a espada, significa que fue decapitado. Todo esto sucedió en Jerusalén, donde estaban los apóstoles reunidos. Algo que podemos notar aquí es que la vida en Cristo, el ser seguidor de Él, no es un camino fácil. No es que uno se convierte al cristianismo y, como ya se ha dicho, eso ya nos cambia la vida, tenemos todo lo que necesitamos. No, este es un camino que tiene tropiezos, que tiene sus altibajos, pero en nosotros está el continuar y pues llegar a esa meta que es la salvación eterna. Sabemos que no es fácil, sino que es todo lo contrario, y que, como diría el mismo Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos mantenernos firmes, aunque sea difícil decirlo, pero debemos hacerlo. Siempre lo debemos procurar, mantenernos inamovibles, mantenernos fieles a esa palabra, a mantenernos constantes en todo lo que dice aquí, leer y comprender y tratar de cumplir todo lo que se nos manda ahí, para con eso así estamos agradando a Dios y llegar a esa meta, como les digo, que es la salvación eterna. Amén. En el versículo 3 vemos a un Herodes enaltecido por cuanto lo que había hecho con Jacobo lo hizo más popular. Y pues, no contento con esto, manda a apresar a Pedro. Y como estaban en la fiesta de los panes y levadura, que era lo que seguía después de la Pascua, y por ende había demasiada gente en ese lugar, había mucha gente que estaba asistiendo a Jerusalén en ese momento. Entonces, con eso él quería darse más importancia, quería sobresalir más, hacerse notar más ante toda esta multitud. Finalizando esta primera parte del capítulo, vemos que Pedro, al ser detenido, es fuertemente custodiado. ¿Con qué fin? Tal vez para que no se repitiera lo que vimos en el estudio del capítulo 5 de este mismo libro de Hechos, entre los versículos 17 al 29. Si bien lo recuerdan, aquí también fueron apresados Pedro y Juan, quienes de manera milagrosa y por medio de un ángel fueron liberados y siguieron predicando de su palabra, aún sabiendo que por esto podrían morir. Pero ellos argumentaron por qué y para qué lo hacían. Ellos sabían que Dios estaba de parte de ellos, que lo que estaban diciendo acerca de nuestro Señor Jesús no eran cosas falsas, sino ellos estaban compartiendo de lo que habían recibido de Él. Así como nosotros también debemos predicar, compartir de su palabra, que eso es de lo que Él nos está dando, de lo que Él nos está nutriendo día a día. De eso mismo debemos compartir con todo aquel que lo necesite. Pues no se sabe a ciencia cierta por qué lo hacían. Lo cierto es que al leer la parte B del versículo 5 encontramos
que toda la iglesia hacía oración por él, por Pedro. De este modo, los planes que tenía Herodes para Pedro fueron diferentes porque así Dios lo quiso. Aquí podemos ver el poder, la fuerza que tiene el unirse uno en oración, así como nosotros nos reunimos los días martes, los días sábados, o cuando nos reunimos presencial en la iglesia. Esas oraciones, esa unidad, esa unanimidad que hay en cada oración, el interceder, el orar los unos por los otros, el poder tan inmenso que tiene, nosotros no lo alcanzamos a dimensionar en nuestras mentes, porque en el ámbito espiritual debe ser algo, mejor dicho, impensable. Pero pues nosotros como cristianos lo debemos hacer. Y así como lo hacían ellos, lo hicieron ellos y cambiaron la historia, porque creería que Herodes también quería hacer lo mismo que hizo con Jacobo, al igual que quería hacer con Pedro, pero sabemos, y como les digo, el poder de la oración cambia todas las cosas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Orar, unirnos en oración. Esas cadenas de oración sirven demasiado, entonces debemos seguir orando, y nosotros hemos visto resultados en nuestros tiempos de oración de los martes, de los sábados, y debemos, y los invito, aprovecho esta oportunidad para que se unan a todos estos tiempos que tenemos en la iglesia, de los martes y los sábados, para que nos unamos en oración y veamos las respuestas sorprendentes de nuestro Dios sobre cada una de estas oraciones que son levantadas. Y esto lo podemos verificar con varios versículos que hablan sobre el poder de la oración. Dice: confesad vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto lo encontramos en Santiago 5:16. En primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre nosotros oramos y todo, pero siempre todo se hace bajo la entera y perfecta voluntad de Dios. Al igual en Romanos 12:12, que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, sí, la oración no debe ser de un momento, de un día, constantemente estar en eso, para ver esos resultados, esas respuestas que cada uno de nosotros queremos en nuestras vidas. Y esto es solo por mencionar algunos de los versículos del poder de la oración. Al igual que vemos que los planes de Dios son diferentes para cada persona. Jacobo, no sabemos por qué Dios permitió que fuera muerto en ese momento, pero el plan de Dios para con Pedro era totalmente diferente. Solo Dios lo sabe, y solo Él sabe por qué lo hizo así. Aquí comenzamos la segunda parte de este capítulo, en el cual podemos leer cómo de una manera sobrenatural y milagrosa Pedro es liberado de la cárcel. Este lugar, según los historiadores, llevaba el nombre de Cárcer Tullianum. Cárcer Tullianum. Esta está ubicada en el centro de Roma, al lado del Foro Romano. Y la celda donde fue llevado Pedro estaba a 12 pies de profundidad. Esto equivale más o menos a 4 metros. Actualmente sobre este lugar existe una iglesia católica que data del siglo XVI. Este lugar fue abierto al público en el año 2010 después de ser restaurada. O sea que hay mucha gente que puede visitar este sitio pues para corroborar que lo que está escrito en la Biblia es verdad, que existe ese foso, que existe esa prisión donde estuvo Pedro encarcelado. En el versículo 6 dice textualmente:
Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí podemos notar que de esta misma forma el enemigo nos quiere humillar delante de la gente. Siempre procura hacernos quedar mal delante de los demás, y aún mucho más delante de los que no conocen a Dios, y así dejar por el piso a los cristianos y por ende el nombre de Dios. Por eso a Pedro lo tenían encadenado, rodeado de soldados, porque eso es lo que el enemigo quiere, siempre cercarnos, siempre quiere tenernos rodeados de cosas que van en contra de los principios, en contra de las cosas de Dios, para así mismo poner por debajo a Dios. Pero pues sabemos que Dios es grande y Dios siempre saca en victoria a todos sus hijos. Él no deja avergonzado a ninguno de los que creemos en Él. Pero como bien sabemos, cada uno de nosotros, Dios tiene todo bajo control, y Él no permite que su nombre sea puesto en duda, y tampoco Él deja a sus hijos en vergüenza, como les decía. Y por esto sucede lo que leemos a continuación entre los versículos 7 al 9, que dicen textualmente: y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. En estos dos versículos podemos darnos cuenta de lo que se ha hablado anteriormente, y es que Dios está pendiente de todos y cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, de todo lo que estamos pasando. Y Él obra de manera sobrenatural y milagrosa, que ante nuestros ojos es imposible, pero para Dios no. Pero Él nos quiere bien preparados y listos para la situación que se nos pueda presentar, y por eso le pide a Pedro que se ciña las sandalias, que se ate bien su calzado, que se ponga bien su manto, con el fin de que no vaya a caer, y que por el contrario, para que sus pisadas estén firmes, sean firmes, seguras, con la confianza puesta en Dios, que es el que nos libra de las cadenas del pecado y nos ayuda a caminar siempre en pos de Él. Al igual que leemos en Efesios 6:15, que nos dice que debemos estar bien calzados para llevar el evangelio a todo aquel que lo necesite, y Pedro esto lo tenía muy claro. Algo que no podemos dejar pasar es el hecho de que son quitadas las cadenas de sus manos. Esto significa que lo único que nos libera de cualquier cárcel o situación adversa es el poder de Dios. Nosotros en nuestras fuerzas, así hagamos lo que hagamos, solos nada podemos hacer. Solo con el favor y el poder de Dios saldremos adelante. Él es quien nos libera, quien nos quita todo ese peso que tenemos encima. Si no recurrimos a Él, estamos perdidos. Seguiremos en esas cárceles, seguiremos encadenados a todo lo que nos ata de nuestra vida anterior. Debemos pedirle a Dios que nos liberte, que nos libere de esas cadenas y de esos yugos que nos atan a tantas cosas que de pronto aún podemos tener en nuestras vidas. Amén. Entre los versículos 9 y 11 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Como les decía, Dios obra de maneras tan inexplicables en nuestras vidas, y como vemos aquí, Pedro creía que correría la misma suerte que Jacobo, pero no era así. Dios tenía otros planes para él. Nosotros muchas veces pensamos en situaciones similares en nuestras vidas, en las cuales pensamos que todo ha terminado, que no hay una salida. Vemos todo tan difícil porque tenemos que pasar varias puertas u obstáculos, para que al fin reconocer que es Dios mismo quien está obrando en nuestras vidas, y Él es quien quita toda clase de peligros delante de nosotros. Pero nosotros también debemos poner de nuestra parte, y así como el ángel dejó solo a Pedro para que él se diera cuenta de que no era una visión, sino que era verdad lo que estaba sucediendo, así también nosotros debemos estar atentos a todo lo que Dios hace en nuestras vidas y poner de nuestra parte para que Él también se glorifique en nuestras vidas. Y esto es, debemos estar en continua oración, leyendo su palabra, mantenernos alejados del pecado, buscarlo y anhelarlo mucho más a cada momento. Y así como leemos ahorita, esas puertas de hierro, esas puertas infranqueables, esas puertas que pensamos que nada ni nadie las puede atravesar, solo el poder de Dios, el poder de la oración, el poder de su palabra, el estar firmes en sus cosas, solo eso las puede abrir. Y de manera, como dice también ahí mismo textualmente, dice, de manera milagrosa, ellas solas se abrirán delante de nosotros. Entonces debemos perseverar en cada una de las peticiones, de las situaciones que estemos viviendo, poniendo todo en manos de Dios, perseverando en sus cosas, en su obra, compartiendo lo que Él nos ha dado, y esas puertas de hierro milagrosamente se abrirán, porque si es así su santa y perfecta voluntad, así será para cada uno de nosotros y en cada una de las situaciones que podamos estar atravesando. Amén. Aquí en el versículo 2 encontramos que Pedro llegó a una casa donde habían muchas personas reunidas orando, y podemos entender que entre más el enemigo se empeña en querer dañar los planes de Dios, sucede todo lo contrario, pues ahí nuevamente querían acabar con los cristianos, pero por el contrario, ellos se llenaban de más valor y seguían reuniéndose y compartiendo de la palabra de Dios. Pues ahí dice literal que eran muchos, y al hacer esta afirmación era porque eran en verdad bastante las personas los que estaban reunidos en ese momento orando por Pedro, sin saber que Dios ya había dado respuesta a esas oraciones y lo había libertado de la cárcel. Aquí nuevamente se nos muestra el poder de la oración. Por eso no nos debemos cansar de orar, debemos estar constantes, como les decía, y como dice el versículo que les leí anteriormente, constantes en oración, para ver esas respuestas y ver que Dios responde a cada una de ellas según su santa y perfecta voluntad. Vuelvo y les reitero, no es lo que nosotros queremos, no es en nuestros caprichos, sino siempre la perfecta y completa voluntad de Dios se hará. Solo está en nosotros el orar para que esto se cumpla y sigamos viendo, porque como les digo, ya hemos visto respuestas y seguiremos viendo aún muchas más respuestas por cada una de las peticiones, así como se presentaban el día martes y se han presentado todos los días. Todas esas respuestas serán contestadas en su tiempo y bajo la entera y perfecta voluntad de Dios. Amén. Entre los versículos 13 al 17 vemos cómo Pedro llega a donde estaban los demás discípulos y las otras personas reunidas, y al golpear sale una niña y les da la noticia que es Pedro quien está golpeando, pero no le creen, y esto nos sucede a nosotros a menudo. Dios contesta nuestras oraciones, pero nuestra mente es tan finita, tan pequeña, que no lo creemos. O muchas veces somos como Tomás, hasta no ver, no creer. Esto lo encontramos en Juan 20:25, y pues esta historia ya es muy conocida.
que decía que hasta que él no viera a Jesús y no metiera sus dedos en los huecos de sus manos, no creería que era él. Y pues nosotros a veces vemos el milagro, vemos que las cosas están sucediendo y como que todavía no lo creemos, como que todavía queremos que algo, una afirmación o algo que nos haga ver que es así. Y así fue, Pedro tuvo que entrar y ellos lo vieron de cuerpo presente y ahí sí le creyeron y él les contó todo lo que había sucedido para que ellos realmente tuvieran la certeza de que sí había sido así, de que esa oración había tenido respuesta. Cuando en el versículo 17 hace mención de Jacobo, cuando Pedro les dice que le comenten a todos, incluso a Jacobo, este Jacobo parece ser, o todo se encamina a que se refería al hermano de Jesús. De aquí se vuelve a mencionar a Pedro únicamente en el capítulo 15 de este libro y en Gálatas 2:11. Y pues no se vuelve a saber de él. En los versículos finales de esta parte del capítulo 12 vemos que todo fue un verdadero caos cuando se enteraron de que Pedro ya no estaba en la cárcel. Y quienes lo habían custodiado fueron muertos. Aquí podemos ver una similitud con lo que pasa cuando se está en contra de las cosas de Dios. Aunque los soldados cumplían órdenes, estaban en contra de un hijo de Dios y bien sabemos, como lo dice la palabra en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y ellos estaban pecando contra Dios al retener a uno de sus hijos y pues no permitiendo que él compartiera de su palabra. Y pues como coloquialmente se dice, así paga el diablo a quien bien le sirve. Y por eso pues estos soldados fueron muertos pues por haber permitido o por haber estado en ese momento custodiando a Pedro y pues él al ser liberado el pago para ellos fue la muerte. En lugar de haber muerto Pedro, los muertos fueron ellos. Entonces debemos cuidarnos de a quién le servimos. Si le servimos a Dios, que nos da una vida eterna, o le servimos a otra persona, a otro lado, y sabemos cuál es la paga de eso: muerte, una eternidad de sufrimiento, de dolor. Entonces sopesemos eso y sigamos el camino que debemos seguir. Sirvámosle a quien debemos servirle. Amén. En la última parte encontramos cómo Herodes se enorgullece aún más y la gente lo aclama a tal punto de ponerlo al nivel de Dios, lo cual a él no le molestó, sino que esto lo hizo sentirse más importante. Y él, en lugar de darle la gloria a Dios, a nuestro Dios, él la tomó para sí como propia, y esto lo llevó a que Dios, quien es celoso y quien es el único al que se le debe dar gloria y honra, enviara a un ángel y lo hiriera de muerte. Esta muerte, según el historiador Josefo en su libro Antigüedades, fue muy dolorosa, ya que describe que duró 5 días y fue consumido de adentro hacia afuera por los gusanos. Entonces vemos que siempre la gloria, la honra debe ser dada a Dios. No debemos tomarla para nosotros. Si Dios permite que nosotros seamos instrumentos en sus manos, debemos darle gracias a Dios por ese privilegio tan grande. Que si Dios permite que nosotros hagamos sanidades, que por medio de nosotros se vean milagros, sea cual sea, siempre la gloria se la debemos dar a Él, que Él es el quien nos está usando. Ante nosotros debemos sentirnos orgullosos de que Él permite, de que Él ponga sus ojos en nosotros, de que nos permita ser instrumentos en sus manos.
toda la gloria, toda la honra, siempre se la debemos dar a Él. Por Él y para Él es que estamos nosotros donde estamos y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y como se dijo anteriormente, el Evangelio siguió tomando fuerza y se compartía en gran manera. De allí, como con el deber cumplido, Bernabé y Saulo viajan a Jerusalén para así iniciar su primer viaje misionero, el cual será el tema para nuestro próximo estudio bíblico. Mis hermanos, con esto finalizamos el capítulo 12 del libro de Hechos. Es un capítulo muy fuerte porque vemos cosas duras, vemos el trato de Dios, pero también vemos la respuesta de Dios a las oraciones. Entonces, que esto nos haga como entrar en razón y que veamos que Dios es bueno, pero también que vemos que Dios es celoso, que debemos mantenernos en rectitud y que debemos siempre darle la gloria, la honra a Él, solo, única y exclusivamente a Él. Nosotros somos nada en sus manos, nosotros simplemente somos instrumentos para que Él nos use. Somos esos vasos esperando ser llenados de su misericordia, de su amor. Entonces, mis hermanos, gracias por estar ahí y pues despedamos este estudio con una oración. Señor Dios, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien nos habla a través de este estudio, Padre bendito. Te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes en tus caminos, Señor Dios. Que no nos gloriemos, Señor Dios, por lo que tú haces a través de nosotros, sino que por el contrario, seamos cada vez más agradecidos, Señor Dios, porque tú eres quien nos permite, Señor Dios, hacer lo que tú quieres que hagamos, amado Rey. Te damos infinitas gracias a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.